mi proceso no es escribir un guión, digamos, no soy una directora, ¿no? Si le queremos llamar así, que escribe guiones, ¿no? Yo te cuento con imágenes, es como, no tengo otra forma de hacerlo, ¿no? Es como, entonces por eso esta web documental tiene esa estética, si te das cuenta, como de collage, ¿no? Como si yo estuviera escribiendo en un cuaderno, ¿no? En un diario. Y los registros son así, ¿no? De celular, ¿no? Es como bastante, porque es eso, es bastante cercano, era la sensación que queríamos dar, ¿no? Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un Martes Populares Más, el programa de conversación con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. Un poco afónicos, es cierto, pero igual el día es especial. Hoy nuestra invitada es Sandra Fernández del Río. Ella es directora de arte, docente universitaria, vestuarista también, interesante. Con ella vamos a hablar a propósito de una exposición que ella está preparando en Chiclayo, pero también conocer un poco más de su trabajo y de su trayectoria. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, también estoy afónica, estamos compartiendo eso, pero bien, o sea, feliz de estar aquí y agradecida, ¿no? De que pueda compartir un rato y conversar contigo. Bien. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, ¿te parece si comenzamos con la dinámica? Le hemos pedido al buscador un poco, le hemos dado tus nombres y Ya, el buscador nos ha lanzado algunas imágenes que quiero compartir contigo para hacer más dinámica esta conversación. ya, Bacán. Bueno, Sandra, mira, la primera cosa que sale ahí es califica a tus profesores. A mí, ya, a mí me llamó la atención. Y acá, mira, tus alumnos dicen, súper linda, muy buena artista, esta profesora es súper genial. Si te metes a clases con ella, vas a entender toda la primera. La recomiendo al 100%. Y acá hay otra persona que dice, otro alumno tuyo, sus clases son tranqui, varios trabajos grupales, cubre el sílabus con diapos, si necesitas apoyo te ayuda. Es como, es como un fundamentos visuales. Bueno, no entendí muy bien eso último. es un curso de fundamentos, sí. Ah, ya. Ajá. Bacán, bacán. Esto cuando enseñabas en la Toulouse, me parece. Enseño en la Toulouse todavía, sí, Ah, sí, claro. bacán, Ajá. bacán. También hay algunos también mala leche, ¿ah? Ah, sí, seguro. Pero mira, yo me he sorprendido, yo tampoco sabía que existía este, esta página, mira. Sí, Pero seguro hay mala leche. Y yo casi no lo veo porque justamente es como, creo que es bien subjetivo, ¿no? sí, Y sí. trato de no verlo. Pero Ajá. interesante, me llamó la atención que la primera link que sale es la calificación de tus alumnos a tu chamba y a tus cursos. Ya. Me cayó una foto bien curiosa. Tú eres bloguera también, ¿no? Uf, pero ese es de hace años, esa foto. Años, evidentemente, ahí la cara es de niña, ¿no? Sí. Uf, es hace tiempo, claro, por supuesto. Sí, Allá está tu blog, que en ese tiempo sería bueno que aquellas personas que no te conozcan nos hables un poco de tu formación, porque entendí que tú también eres especialista en vestuario, ¿no? No eres comunicadora per se, sino tú más bien has entrado al cine por otro lado, ¿no? exacto, sí. Y justamente este blog era cuando, digamos, mis inicios, ¿no? Cuando yo más iba por el mundo del diseño, porque yo en verdad de profesión soy diseñadora de modas, ¿no? Yo estudié diseño de modas y este blog justamente era eso, ¿no? Es más, creo que lo dice ahí, ¿no? Entonces, eh, era un poco para empezar a mostrar mi trabajo desde el diseño de modas, pero luego, bueno, es una larga historia, en verdad, cómo yo entro al mundo del cine, pero es curioso, o sea, es bacán también porque yo al principio quería ser actriz y estudiaba para ser actriz y en paralelo también era diseñadora, o sea, estaba estudiando diseño de modas y me acuerdo que mi hermano me pidió una vez que lo ayude en un trabajo que él estudia en la Católica para presentarlo, no sé qué, y había un jurado, dentro de ese jurado estaba Aldo Salvini, me acuerdo. Sí, otras personas del medio, pero me acuerdo obviamente de Aldo Salvini, y mi hermano me pide que vaya a presentar su proyecto, ¿no? Digamos un poco así como un pitch y que lo venda y no sé qué.
y Aldo Salvini es el que me lleva luego para hacer un casting, ¿no? No pasé el casting, como lo hice súper mal, no quedé como actriz, pero me acuerdo que justo en ese momento yo estaba estudiando diseño de modas y hacía algunos trabajos de diseño, y él necesitaba una vestuarista para un proyecto que me acuerdo que era una serie web, que en ese entonces era como, por primera vez empezaba a aparecer las series web. Y así comencé, así entré. Entonces ahí empecé en el mundo del vestuario, ¿no? Que yo en ese entonces era como, no sabía que, digamos, diseño de modas podía empezar a trabajar en relación también a, ¿no? Al mundo del cine o al mundo de la televisión o todo este mundo. Era como no encajaba para mí, ¿no? Y así empecé, ¿no? Y a mí me pareció increíble. Entonces es como cada vez más me iba metiendo más a este universo y cada vez más dejé de ser como actriz, ¿no? Ya casi actriz ya no me desarrollé por ese lado, ¿no? Entonces sí, soy diseñadora de modas, pero luego he ido formándome, ¿no? Más en esa área, ¿no? He estudiado diseño de vestuario, me fui a Cuba, y bueno, bueno, después me preparé también en dirección de arte, porque es como luego de dirección de vestuario pasé para dirección de arte, ¿no? Y eso, por ahí voy. Es bueno que lo menciones porque a veces muchas personas no están familiarizadas con el término dirección de arte. Básicamente, Ajá. para que lo entiendan las personas, ¿qué hace un director de arte? ¿Cuál es su labor? Ya, lo que pasa es que la dirección de arte trabaja con los espacios, ¿no? Es ambientar un espacio en relación, en este caso, si hablamos de cine, a un guión, ¿no? Eh, entonces es, no sé, pues quieres contar, qué sé yo, una historia de terror, va a pasar una escena o una situación y tienes que ambientar el espacio para que te genere toda esa situación, ¿no? O eso que quieres contar. Entonces, eso es lo que hacemos en dirección de arte, ¿no? Obviamente trabajas también en conjunto con vestuario, ¿no? Porque es como toda la puesta en escena, ¿no? Entonces, eso es la dirección de arte. Sí, Perfecto. Ya queda mucho más claro. sí. Encontré una entrevista tuya de un Ah, portal. Y lo curioso de esta entrevista que son cuatro segmentos y eso es todo el canal de YouTube. Ya no hay más ya, cosas. O sea, contigo debut y ya. despedida. Es que es raro, es que como te digo, yo al principio, eso también es cuando era muy chica, ¿no? Eh, claro, era como, es que claro, a ver, yo al principio, acá en Chiclayo, bueno, ahora estoy en Chiclayo, estudié comunicaciones, ¿no? Comunicación audiovisual, pero no, en la universidad, y no lo terminé, y me fui a Lima a estudiar diseño de modas, ¿no? Pero, digamos, en ese mundo, ¿no? Yo igual iba como explorando, ¿no? Y me acuerdo que dentro de esa exploración hice un corto que se llama 12:30 y lo postulé, ese, ajá, exacto. Es más, yo no lo postulé, me acuerdo que una amiga me dijo, oye, pero ¿por qué no postulas tu corto aquí? Que no sé qué. Y en verdad yo no tuve, o sea, no tenía ninguna pretensión o sea, yo estaba explorando nada más, ¿no? Y esta amiga postula ese corto ay, ¿cómo se llama este festival? Del Lima Independiente y finalmente ese corto ganó, ¿no? Entonces al final fue como, mira, qué interesante, ¿no? Era como simplemente era un proceso de exploración, pero ganó. Y a partir de ese corto hay una chica que ya nunca más la vi, no sé cómo llegó a mí y me pidió hacerme esa entrevista, ¿no? Y me acuerdo que empezamos a hablar de todo este proceso del corto. Entonces ahí está la entrevista que has visto. Sí, lo interesante que la gente puede ver el cortometraje en tu página de YouTube, está libre Sí, para que la gente lo pueda revisar. Y sobre este tema del corto es algo que es recurrente en tu obra, déjame decirte, ¿no? Este tema del desarraigo, sí. del registro, es algo que has estado desde un inicio abordando, ¿no? Exacto, sí, y ahora que lo dices es cierto, ¿no? Si es que empiezo como a ver como con lo que he venido explorando, siempre ha sido eso, ¿no? Siempre, bueno, a ver, es que sí, pues soy de provincia y siempre he estado yéndome, ¿no? Siempre me he ido a Lima a estudiar, he vivido en Lima hace mucho tiempo, recién, digamos, he vuelto otra vez aquí. Entonces, claro.
Y en ese momento también era un momento de volver. Me acuerdo que tenía que regresar otra vez a Chiclayo, entonces siempre mi exploración ha sido desde ahí, ¿no? Desde, no sé, desde la cotidianidad también, qué nos pasa, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces estaba viendo un documental que se llama True Love, me acuerdo, no me acuerdo bien, de Jan de Souza, puede ser, y a mí me gustó mucho, ¿no? Como su trabajo y desde ahí yo también quería explorar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sí, 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 por ahí siempre es como ido, ¿no? Sí. En estos últimos 5, 4 años, el cine del norte del país ha comenzado con una velocidad de producción increíble. Tú has estado chambeando en varias películas y desde tu Ujú. perspectiva, ¿cómo ves este panorama para los realizadores del norte? Sí, en un momento, o sea, claro, fue como, despertó como un boom, ¿no? Y eso nos pareció desde este lado como interesante, ¿no? Fue como qué bacán, porque, claro, empezábamos ya no solo, claro, empezó a generarse como bastante pelis, ¿no? Y eso era interesante porque hacías que también, digamos, la gente, los técnicos, todos los que trabajamos en rodaje, agarráramos como mucho más experiencia, ¿no? Y tanto así que me acuerdo que, bueno, trabajé también con Hans, ¿no? Eh, y me acuerdo que hablábamos con la productora y hablábamos de eso, que claro, que nosotros nos veíamos como personas que ya tenían experiencia y es como nos buscaban para llevarnos a trabajar a películas de regiones, ¿no? Porque era como dentro de todas las regiones, la nuestra, digamos, había gente que ya tenía mucho más experiencia en eso, ¿no? Y eso es gracias a este boom, digamos, que se abrió de hacer bastantes pelis, ¿no? De este lado, ¿no? Y eso es bacán, ¿no? Porque ahora sí, digamos, ya hay como un equipo también acá desarrollado de trabajo, hay gente que ya, digamos, en mi caso, por ejemplo, la que siempre ha sido mi asistente en dirección de arte, ella también ya despegó, ¿no? Y ella ya creció también, entonces eso es bacán, ¿no? Ver ese proceso, sí. Háblame de este trabajo que me parece que Viaje. es un trabajo que mezcla también lo familiar Sí, y debe haber sido, mira, yo te voy a confesar, voy a ser sincero, ¿no? Honesto. A ya, mí, a mí Viaje como película no me gustó mucho, pero ya, tengo que destacar la dirección artística, de verdad. ya. Cuéntame un poco este proceso, cómo lo abordaste, y también cómo te relacionas con Viaje. Ya, viaje también bueno, es importante, digamos, por varios aspectos, ¿no? Uno, obviamente, porque es el trabajo, bueno, es mi hermano, ¿no? El director. Dos, porque, digamos, fue la primera película que yo hice dirección de arte, ¿no? Como ya así, de manera profesional. Digamos, mi hermano me dio ahí como el espacio para hacerlo. Y tres, porque, bueno, se hizo, ¿no? Se hizo de este lado, en Chiclayo, en Motupe, ¿no? En parte de mi tierra, ¿no? De donde es mi familia. Entonces, fue bastante interesante, emocionante y además porque también, digamos, desde el lado ya de la dirección de arte, es otro tipo, digamos, de lenguaje o de trabajo, ¿no? O de proceso, porque es una dirección de arte, digamos, bastante documental, entre comillas, ¿no? Es como bastante realista. Si bien, claro, habían cosas que uno iba planteando, pero digamos, lo interesante era como eso, como conocer antes el espacio, como involucrarte, como ser parte ya, digamos, de la idiosincrasia del pueblo, entenderlo, y desde ahí contar, ¿no? La dirección de arte, desde ahí hacerla. Convivir, o sea, vivir en el espacio, a mí me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque eso era como veía el día a día y veía ciertos elementos, ¿no? No sé, como desde cómo pegabas un cartel para anunciar que vendías caña, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como observar, mirar, ver, ¿no? Investigar desde fotos familiares también, ¿no? Ujú. Esta imagen me llama mucho la atención porque este recuadro era el retrato atrás del personaje Mm, principal. Es un retrato que tú vas a algunos lugares, algunas casas se mantiene. Es sí, como, es la estampa de la familia, ¿no? exacto. Por ejemplo, De- ahí ese cuadro es de mi tía, es mi tía, ¿no? Que sale ahí, ¿no? Entonces,
A ese tipo de cosas me refiero, no es como ir al espacio y ver que el espacio también tiene ciertas características o cierta estética, ¿no? Y hay elementos que ya te van contando y te van diciendo, ¿no? ¿Cuál es esa estética del espacio? Entonces, era tomar elementos que el mismo espacio me estaba dando y sobre eso, ¿no? Como reorganizarlos, digamos, ¿no? Según a lo que queríamos contar en ese momento, ¿no? O eso de colgar el BBD, por ejemplo, en el cuadro, ¿no? O esa ramita que está ahí a propósito se puso, ¿no? Porque el personaje estaba igual, digamos, de seco que esa ramita, ¿no? Entonces como buscar simbolismos, pero también dejando que el espacio me contara o me dejara estos elementos, ¿no? Cuéntanos un poco, entonces hiciste una maestría en Barcelona de dirección de arte, ¿no? Así es, sí. Sí, fue parte de estos estímulos, ¿no? Que da la DAFO. Y fui al SCAC, que es, bueno, una de las, digamos, de la lista que ellos colocan, es una de las escuelas, ¿no? Y claro, y solo había dirección de arte en el SCAC, ¿no? En Barcelona. Y sí, estuve por allá, que aproximadamente un año más o menos dura, que ha sido el año pasado. eh, y estuvo bien. Nunca me voy a arrepentir, digamos, de ese proceso, jamás me arrepiento, ¿no? Entonces, eh, y además, no me arrepiento porque gracias a eso también hizo que me moviera cosas para que pueda salir irse, ¿no? Que es este trabajo y este proyecto que estamos presentando. Porque irse nos habla de una persona que emigró a Europa, porque tú te has ido a Mm, capacitar, ujú, pero esto te mueve en el sentido de que, a diferencia de muchos compatriotas que van al programa de formación, se quedan, ¿no? y quedan, sí. Tú decidiste volver, cosa que a Ajá. veces es muy raro, ¿no? Porque si en España hay un mercado, hay una industria y están requiriendo, y creo que valora mucho el trabajo de profesionales peruanos, tú decides volver. ¿Por qué decides volver acá a Perú? Mm, bueno, porque, bueno, igual en primer lugar era como el estímulo o este es para eso, ¿no? Es solo irte a capacitar y luego regresar. Eso es en teoría, ¿no? Claro, quieres tú te puedes quedar, ¿no? No hay problema. Pero en verdad yo también regresé porque venía justo, tenía una película en Piura, ¿no? Entonces yo tenía trabajo. Entonces es un poco eso también, es que, y eso lo digo aquí en este trabajo de irse que migrar es duro, en verdad, y nadie lo dice, ¿no? Es como, digamos, no eres capaz de decir que migrar realmente es duro. El proceso de migrar, y más a un espacio, a un país que no es Latinoamérica, y encima, bueno, en mi caso me tocó ir a Barcelona, una ciudad que también es bastante cerrada, desde que hablan catalán, por ejemplo. Entonces, es duro, ¿no? Todo ese proceso, después obviamente ya te vas acostumbrando, qué sé yo, pero aún así sigue siendo duro. Entonces, y uno de los factores de esta dureza de la que hablo es justamente el trabajo. No es que llegas y de pronto tienes una oferta de trabajo y de pronto, ¿no? No la pasas tan bien, ¿no? Entonces, claro, yo evaluaba eso y decía, o me quedo y acá sigo pasando este proceso duro que podría haberlo hecho también. Pero si tenía una peli y yo estaba como con muchas ansias de volver a regresar de regreso, volver a hacer películas, eh, ¿por qué no regresar? Decía, ¿no? Y más si tengo una peli en regiones, ¿no? Que se hizo en Piura. Y yo dije, bueno, no pasa nada, es como España o Barcelona siempre va a estar ahí, no se va a mover, ¿no? Entonces, cuando quiera regresar, regresaré de repente, ¿no? Perfecto, entonces hablemos un poco de Irse. Irse, además de ser una exposición que ahorita se está viendo de Chiclayo, Ujú, es un documental transmedia, ¿no? exacto. Sí, ahora este proceso, bueno, como todos los procesos, nunca empezó así, ¿no? Es más, irse desde un principio, es más, ni siquiera se llamaba irse, ¿no? Se llamaba indumento. Porque viene justamente de este proceso que, bueno, te venía contando, bueno, de mi formación, yo soy diseñadora de modas, pero me interesaba mucho como el indumento en cuestión a memoria, objetos, ¿no? O sea, cómo los objetos van adquiriendo memoria y no sé qué, entonces me interesa, ¿no? Y bueno, mi punto de partida era mucho las prácticas del vestir, ¿no? Y mi exploración siempre fue por ahí, ¿no? Y dentro de eso, bueno, que ahí lo cuento, en Irse, hay un bolso que yo me compro acá en Chiclayo, específicamente en Monsefú,
que es un bolso como, no sé, como, no sé si decirlo típico, pero sí, sí el bordado, hay un bordado que tiene este bolso, ¿no? Y yo cuando vivía en Lima, bueno, me lo llevé y lo usaba de vez en cuando, ¿no? Y yo creo que ahí fue el punto de partida, ¿no? Porque yo ya venía con, digamos, esta exploración del indumento, ¿no? De los objetos que tienen memoria. Y me acuerdo que yo siempre iba a un café, ¿no? Y había un mozo que siempre conversábamos. Y este señor, cuando me ve este bolso, me pregunta, ¿no? Y me dice, ¿dónde has conseguido ese bolso, no? Y inmediatamente me dijo eso, ¿no? Como, ay, este es del norte, ¿no? Es de Chiclayo, no sé qué. Y ahí empezamos a conversar. Y resulta que el señor me empezó a contar, ¿no? Como, ah, yo vivía por acá, no sé qué. Entonces, para mí eso fue como, no sé, como darme cuenta de que no estaba equivocada, digamos, no estaba, estaba como en el camino correcto, ¿no? Por donde estaba explorando. Este proceso previo, ¿no? Más irme luego a España hizo, ¿no? Hizo como todo este mejunje, hizo toda esta mezcla y ahí me activó como otras cosas, ¿no? Como, bueno, empecé a tener otro tipo de experiencias ya como migrante, ¿no? Encontrar personas que también son peruanas allá, contar sus experiencias y esto que tú me estás diciendo, ¿no? Me has dicho hace un ratito, algunos se quedan, algo otros regresan. Hubo muchas personas que con las que son parte también de este proyecto se quedaron, tenían distintas prioridades, ¿no? Entonces, todo eso empezó y en mí también tenía experiencias distintas sobre la migración, algunos tenían versiones positivas, otros negativas y así, ¿no? Entonces, todo eso em, hizo que finalmente yo dije, bueno, es esto, ¿no? Por aquí quiero empezar a contarlo. Creo que este es el camino por donde quiero contar. Tal vez tú, con conocimiento de causa, cuando un peruano está fuera de su Ujú. país, de repente es cierto, ¿no? Que le brota esa peruanidad, le brota ese sentido de pertenencia en el país que a veces estando acá, ya que nos da cólera, nos molesta, ¿no? Pero Por ya, supuesto. y ahí afuera te sale ahí tu Contigo Perú, ¿no? Uf, todo sale, por supuesto, claro, sí, claro, es más, en ese tiempo en que yo estuve por allá, digamos, la mayoría de amigos o eran latinos o eran peruanos, ¿no? Y haces como tu comunidad peruana y vas a buscar lugares donde hay comida peruana, ¿no? Entonces, como claro, porque sí, pues es lógico, ¿no? Es como estás en otro espacio y más, como digo, en otro país que ni siquiera es latinoamericano, entonces te genera pues este tipo de sensaciones, ¿no? Este tipo de añoranzas, ¿no? Que se convierte, y eso es bacán también, porque, digamos, yo siento que si yo no hubiera ido tan, o sea, no me hubiera ido tan lejos, quizás no hubiera sido como muy consciente de todas estas sensaciones, ¿no? Que creo que necesitaba para que finalmente surgiera o naciera, ¿no? Pero también pasa algo interesante, creo, que a mí es como, me ha parecido como interesante, es como, o sea, cómo está dividido este trabajo de este proyecto Irse, que son en dos bloques, ¿no? Uno es un bloque que es una exposición en paralelo que tenemos, que es el viaje de Chiclayo, digamos, a Barcelona, ¿no? Y este viaje o esta exposición de la DDC es el viaje de regreso de Barcelona a Chiclayo, ¿no? Y claro, yo lo digo, ¿no? Es como, ok, ya regresé, estoy en mi punto de origen, ¿no? En mi ciudad de origen, pero igual ya no soy la misma, ¿no? Ya no sé si soy provinciana, ¿no? Ya no sé si soy regional como la eterna discusión, ¿no? Ya no sé si soy turista o, ¿no? Es como, ok, regreso, pero ya no soy la misma, ¿no? Ya pasé por varios procesos, entonces eso también es interesante, ¿no? Sandra, vamos a seguir conversando en el siguiente, Ya, ¿qué te parece? Para entrar un poco más también en irse, también explorar la página web que sí, también tiene parte del documental que parece que es un todo integrador, ¿no? por Bueno, entonces, supuesto. una pausita, ¿te parece? Y volvemos en unos minutos contigo. Pausa y volvemos. Me he vuelto a ir.
Hace 6 meses estoy viviendo en España, en Barcelona, exactamente en Terrassa, un pueblo de Cataluña, donde se habla catalán y a veces castellano. Aquí no soy Sandra Fernández del Río, soy Sandra la peruana. Y es como si te lo recordaran todo el tiempo, desde cómo cruzar las calles, la forma de hablar, la interacción poco cercana, los 2 besos para saludar, sisplau para decir por favor, el clima, el frío extremo, que intentas asociarlo a provincias de tu país donde se ha sentido un frío parecido. Los nuevos amigos o vínculos circunstanciales, todo el sistema de creencias se ha desequilibrado. Parece que es necesario volver al inicio, a lo conocido, y me siento como una niña aprendiendo todo desde cero. Nadie te dice que emigrar no es lo mismo que ser turista. Toca adaptarse, gestionar emociones que no sabías que tenías, o la sensación constante de no ser parte del lugar. Es como estar siempre de visita, estar de paso, en un lugar que no es tuyo. ¿Qué significa irse? ¿Qué es salir de tu país, de tu ciudad, del espacio que conoces? ¿Cuántas personas conoces? Algunas son circunstanciales, son vínculos de paso. ¿Qué te queda en cada mudanza? ¿Cambias de sistema de creencias? ¿Ya no eres el mismo? Y cuando regreso a mi ciudad de origen, soy turista, ya no pertenezco a la ciudad. Y retomamos nuestra conversación con Sandra Fernández del Río a propósito de la exposición y el documental Transmedia Irse. Sandra, vamos a compartir pantalla de nuevo para ver Ya. dónde nos quedamos. Sandra, entonces, para entenderlo un poco, esta exposición tiene partes muy marcadas, tú has comentado una que es, valga la redundancia, expositiva, que la podemos ver en un Ujú. espacio. Cuéntanos un poco dónde está montada la exposición, cómo puede la gente acceder. Digamos, el soporte principal, ¿no? En la historia, que es el documental Irse, em, está en una página, ¿no? Ahí la podemos luego revisar. Pero como es, claro, es un transmedia, estamos utilizando otros soportes, otros medios, ¿no? Para poder seguir contando el relato, ¿no? Entonces, por eso es que lo aterrizamos en estas exposiciones, ¿no? Es una sola exposición, pero lo que te contaba era que lo hemos dividido como en estos dos viajes, ¿no? El primer viaje que es de ida, ¿no? Que es digamos, esta migración de Chiclayo a Barcelona, y la otra es de regreso, ¿no? Que es esta exposición, digamos, principal, por decirlo de alguna forma, porque es donde ya se desarrolla como eh, todo el proceso de inicio, ¿no? Desde el personaje, que en este caso es Sandra, ¿no? El personaje cuando por primera vez migra, ¿no? De Chiclayo a Lima, y luego regresa, y luego se vuelve a ir, y luego vuelve a regresar, ¿no? Entonces, estas dos exposiciones están en paralelo, ¿no? La primera, que es este primer viaje, ya está expuesta, está en la municipalidad de Chiclayo, ¿no? Que es un espacio donde está puesto, y también va por un mes, ¿no? Se va a quedar ahí por un mes. Y esta exposición, que ya la inauguramos también, que es en la DDC de Lambayeque, ¿no? Y también va por un mes. O sea, todo esto es interesante porque es como una ruta, ¿no? Es como tomar toda la ciudad y contarte todo el recorrido, ¿no? Te voy contando a través, digamos, perdón, te voy contando la historia a través de todo este recorrido en la ciudad, ¿no? Pasas por este primer viaje que está en la municipalidad, y en las calles hemos puesto fotomurales, ¿no? En donde también puedes ir, ¿no? En ciertas zonas de Chiclayo, de las calles,
vas también, te van contando también otras cosas, ¿no? Y luego puedes ir a la sala. Y luego, si quieres, ya para ver como todo el relato principal, que es el docu, puedes entrar ya a la web, ¿no? Entonces, digamos, todas son de manera independiente, te van contando algo, pero están conectadas, ¿no? Todo este recorrido es un solo relato, ¿no? Que te va alimentando cada vez más, depende a dónde tú vayas, ¿no? A dónde quieras ir. Ujú. Entonces, la idea de itinerancia va a continuar en la exposición. Vas a seguir yendo a otros diferentes lugares de tu ciudad y después supongo fuera, ¿no? Esa es la idea. Exacto, sí, eso queremos, ¿no? Eso queremos mover la exposición y sí, y además porque dentro de este proceso, si bien la historia nace, digamos, de una experiencia personal, que en este caso es como toda mi historia de provinciana migrante, digamos, pero lo interesante es eso, que este relato que es personal se ha alimentado o ha crecido también por experiencias de otras personas, ¿no? Entonces, ¿y de dónde nacen, digamos, estas experiencias? De este proceso de hacer talleres de collage, ¿no? Tanto en Barcelona lo hicimos, lo hemos hecho acá en Chiclayo, ¿no? Entonces, eso es interesante porque de ahí es donde se va nutriendo también este relato, ¿no? Entonces, mover la exposición a otras ciudades, también podríamos seguir, ¿no? Como recopilando información o historias, ¿no? Es como que nunca termina, ¿no? Es como todo el tiempo se va alimentando. Ahora que estás comentando, me llama la atención, ¿qué ha sido lo más duro de este proceso de migrante a Europa? O sea, obviamente lo positivo está que te has ido a formar, ya, Ujú. digamos, has tomado todo eso, te has reencontrado con peruanos, pero ¿qué es lo más difícil para un peruano que migra? En mi caso, porque no sé si a todos les pasa igual, ¿no? Pero en mi caso yo creo que había una sensación como de soledad, ¿no? Que finalmente es eso, es una, digamos, es una soledad que tú no escoges, ¿no? Es como eso, porque de pronto es como estás ahí, no conoces a nadie, ¿no? O por ejemplo, nuevamente lo que me pasaba a mí era como un poco ser reconocida aquí, o ya sea en Chiclayo, o tener como ya un trabajo, un cierto nombre. Allá, digamos, te conviertes en una NN, ¿no? O un NN, ¿no? Entonces es eso, es un poco duro, ¿no? Es eso, es como comenzar de cero. Nuevamente, ¿no? Creo que la sensación de soledad es lo más duro, ¿no? Sí, me parece que para mí fue eso, sí. Ahora vamos a entrar de lleno al documental, pero una parte del documental que vi me llamó la atención es en tu testimonio, donde dices, acá yo no soy Sandra Fernández del Río, acá yo soy Ujú. Sandra la peruana, ¿no? Exacto, sí. Y es duro cuando se escucha, ¿no? Porque pierdes un rasgo identitario tuyo y eres la representación de un país, digamos, ¿no? Para mal o para bien. Exacto, exacto, es que justo eso, ¿no? Es lo que te decía, lo duro es como te conviertes casi en un NN, y claro, y que en verdad era así, ¿no? Es como eres Sandra, eres peruana, la peruana, ¿no? ¿Dónde está la peruana, ¿no? Ya ni siquiera tenía nombre, ¿no? Entonces, claro, pierdes, como dices tú, tus rasgos de identidad, o sea, tienes otros, o sea, es como empiezas a tener otros rasgos, ¿no? Como la peruana, pero ya no eres Sandra Fernández, ¿no? Ya no eres tú, ¿no? Entonces, claro, es como empezar de cero, ¿no? Porque tienes que volver como a hacerte un hombre, a contarles, a explicarles, ¿no? Como yo soy esto, he hecho esto, ¿no? Y es duro, ¿no? Pero también es interesante también, porque es volverte a como a reconstruir, ¿no? Y es chévere también, digamos, esos procesos, ¿no? Sí. Perfecto, entonces vamos a entrar de lleno a Irse. Estamos en la página irse.pe. Básicamente esto es un complemento con la exposición que uno puede visitar en Lambayeque, ¿no? La exposición, la muestra. Cuéntame un poco Ujú. cuál es la estructura de esta web, cómo uno comenzaría, ¿no? A visitar este documental interactivo. Bueno, primero, bueno, la estructura es que tenemos una introducción, que es todo esto que vemos, seguimos pasando, y es una introducción. Te voy contando, digamos, cómo comenzó todo este proceso, que es justamente lo que te conté hace un rato del bolso, ¿no? Lo cuento aquí.
Y luego de eso, te voy contando, te lo voy dividiendo en capítulos, ¿no? Hay 4 capítulos en donde el usuario, ¿no? Puede ingresar como quiera. Ahí, digamos, le doy la libertad. Eso, tú decides por dónde ingresar. Entonces, estos capítulos te van contando cómo, nuevamente, todo este proceso de construcción de la identidad desde la migración, ¿no? En este caso, como te digo, desde esta experiencia personal, y eso es, ¿no? Hay unas entrevistas de todos estos personajes, digamos, que han pasado o que han sido parte de este proceso de construcción de identidad, ¿no? Y eso es, ¿no? Ese es el viaje, digamos, ¿no? Interesante, estamos revisando. Hay, hay, Yo voy a seguir. la mayoría de registro es Hace 6 meses estoy viviendo. tuyo, ¿no? Todo el registro es tuyo, entonces. Claro, claro, porque encima claro, esta página, ¿no? Esta web documental tiene una estética de diario, ¿no? Un diario audiovisual. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Es agarrar la cámara y que veníamos conversando desde el principio. Ha sido una estética que yo he ido explorando, ¿no? Es como, eso es lo que me representa. Además, es la forma en que yo tengo de comunicar, ¿no? Eso también lo hablábamos en el proceso de crear todo esto, era como, mi proceso no es escribir un guión, digamos, no soy una directora, ¿no? Si le queremos llamar así, que escribe guiones, ¿no? Yo te cuento con imágenes, es como, no tengo otra forma de hacerlo, ¿no? Es como, entonces, por eso esta web documental tiene esa estética, si te das cuenta, como de collage, ¿no? Como si yo estuviera escribiendo en un cuaderno, ¿no? En un diario. Y los registros son así, ¿no? De celular, ¿no? Es como bastante, porque es eso, es bastante cercano, era la sensación que queríamos dar, ¿no? Perfecto. Regreso, Hay que estoy explorar viajando. esta web. Es interesante. Me llama mucho la atención como tú dices, ¿no? De la idea de un collage, ¿no? Donde acá te te conocemos de a poquitos, ¿no? De recortes, Exacto. de fotografías, te vamos conociendo. Vamos conociendo también un poco tus motivaciones, ¿no? Esta idea de ser una recurrente migrante, ya sea de Chiclayo a Lima y Exacto. de Lima a Barcelona, que creo que muchas personas se pueden identificar porque, digamos, es el camino natural de la especialización a veces, ¿no? Y también dejar muchas cosas atrás, ¿no? El país a veces nos obliga de alguna manera a dejarlo por momentos, ¿no? Felicitaciones por el Ujú. trabajo, Sandra. No me queda más que pedirte, por favor, cómo la gente visita la muestra y cómo la gente se contacta contigo y puede ver tus trabajos. Sí, bueno, la muestra, como digo, bueno, por ahora está acá en Chiclayo o en Lambayeque. Bueno, los que vengan por aquí o estén en Chiclayo pueden ir a la DDC, que es la Dirección Descentralizada de Cultura, em, que va a ir hasta el 19 de febrero, ¿no? Esta muestra. Y en paralelo, como te contaba, también pueden ir a la Municipalidad de Chiclayo, que también tenemos la otra sala, que también está la muestra del otro viaje. Y nuevamente, si están por Chiclayo, pueden recorrer las calles y van a ver que hay fotomurales que también... Y lo interesante de estos fotomurales es que también tenemos códigos QR en donde puedes escanearlo y entras directo a la web, ¿no? Al docu web. Entonces, eso es la forma de ingresar. Y si quieres, bueno, no estás en Chiclayo, pero quieres ver la historia o el documental, puedes entrar a la web, que es www.irse.p, y ahí puedes como navegar y entender un poco, ¿no? De lo que trata, la historia principal, digamos. Y bueno, y también puedes entrar al Instagram, ¿no? Que también vamos a ir subiendo información, ¿no? De un poco más de relatos de la historia, así que eso, como puedes navegar por todas estas plataformas, ¿no? Ujú. Eso es. Acá también está Sí, tu ese es mi Instagram. Instagram, ajá, de trabajo. Es Darte, ¿no? Creo que es Darte Vestuario, ¿no? Darte.vestuario.
y es básicamente de mis trabajos, ¿no? Es como mis proyectos, todo lo que voy haciendo o he venido haciendo, ¿no? Esa es la peli que te dije por la que regresé, por la que regresé de Barcelona, que es la que hicimos en Piura, ¿no? Y eso es. Bueno, qué bueno. Entonces, ahí está la información, en la manera de contactarse contigo. Ya estás en nuevos proyectos. Esta película es piurana Ujú, y sigues, digamos, trabajando, migrando a diferentes regiones, chambeando, sí. enseñando y lo que es mejor, compartiendo, ¿no? Te felicitamos mucho, Ujú, Sandra. Qué bonito proyecto. Ahí también está, por si acaso, también tu página en YouTube, que hay cosas interesantes, como tus primeros sí. trabajos, un reel también de lo que has hecho. Y eso, Sí, bueno, gracias a ti, Alberto, ¿no? Porque por interesarte también en este proyecto, ¿no? Que muchas veces es como, digamos, si ya el documental a veces digamos, un poco difícil, no sé, como eh, de presentar, ¿no? Ya un documental transmedia, a veces usa un lenguaje como un poco raro, entre comillas, pero yo creo que lo hace interesante el que sea transmedia, porque tienes como eso, distintos medios por donde puedes empezar a navegar y que todos se conectan al final, ¿no? Entonces es como tienes muchas posibilidades, además porque hay como mucha información, ¿no? Y es como... eh, hay mucho que contar, ¿no? Y utilizar estas plataformas o esta versión del transmedia creo que es interesante ahora, ¿no? Así que eso, muchas gracias no, por invitarme, por conversar. Sí. no, gracias a ti, fue un placer. Es la primera vez que conversamos y no creo que sea la última. Felicitaciones, Sandra, a tu equipo. Aprovecho para agradecer a Sí. tu equipo. Sí, sí, también eso es como, bueno, mi equipo que ha sido, que es 10 de 10, ¿no? Gracias a ellos en verdad también han cogido el proyecto como suyo, ¿no? Es nuestro también. Bueno, está mi hermano, que es como el productor ejecutivo, está Dalia Carranza, que es una capa haciendo producción, que también ella está con nosotros. Está mi mano derecha, siempre digo que es mi mano derecha, izquierda y todas mis extremidades, que es Esther Sandoval. Eh, Está, bueno, Carlos Céspedes, que se ha encargado como la parte de las redes. Está la gente de la Posta, sí que es la que trabajó toda esta página web, ¿no? Esta parte que es Lourdes y Walter. Está Belén Guevara, que es la que nos ha trabajado las fotos para las fotomurales. Así que todos ellos han sido un equipo, es un equipo increíble. Así que muchas gracias a ellos también. Sí. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ti. Y ya saben, si están por Chiclayo, vayan, hay dos salas de exposiciones donde se puede ver Irse. También, si no están en Chiclayo, pero quieren saber más, está Sí. irse.p y pueden ver un poco la dinámica de estos cortitos documentales que ahí se hilvanan como buena directora Exacto, de arte con el sí. proyecto en general que es este documental transmedia. Reitero mi agradecimiento, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo y ya saben, este espacio sale los días martes y está para que ustedes compartan, comenten, analicen y la idea es esa, seguir conociendo más de nuestros creadores, las personas involucradas en el audiovisual, la cultura en general. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Martes Populares. Tupanachiscama, camaradas. Chao, gracias. Gracias a ti.